Agosto es un mes en donde entra Marte en Libra y Venus en Cáncer, es decir, en dos signos cardinales. Y yo creo que va a generar como la energía de este ambiente en esa, pues en esa cuadratura, pero además porque Marte viene a recuperar ese punto oscuro del eclipse de hace más de, bueno, desde octubre del año pasado. Pues para hablar de este tema, ¿quién mejor que nuestra psicóloga, astróloga, arquitecta? Querida Irene, qué gusto en nuestros lunes acostumbrados. ¿Qué tal? Bueno, qué alegría, ¿no? El poder estar aquí de nuevo charlando contigo. Todo un lujo. Gracias, Irene. Bueno, yo quiero preguntarte, querida Irene, ¿tú qué opinas de Venus en Cáncer? Para ti, ¿qué significa Venus en Cáncer? Uy, mira, por un lado, qué bonito, pero por otro lado tiene su cosa, ¿no? Em, Me gusta Venus en Cáncer, más porque va a coincidir con Júpiter. De hecho, aquí en agosto tenemos la conjunción de Venus con Júpiter, que será el día 12 de agosto. Entonces, realmente, por ahí me parece una bonita influencia, ¿no? De Venus ahí. Pero, fíjate, pues un poco al hilo de lo que hablábamos antes de comenzar el directo, ¿no? No es oro todo lo que reluce con Júpiter. Hay que tener ahí como un poco de cuidado, porque Júpiter tiene que ver mucho con entender, ¿no? Como con esa actitud en la vida de quiero comprender el mensaje de lo que me ocurre detrás de mi dilema, detrás de mi problema. Entonces, sí que nos aporta sabiduría, la cual evidentemente nos puede llevar a tener una vida en la cual nos sentimos más satisfechos también, pero muchas veces los tránsitos de Júpiter desencadenan una crisis de la cual aprendemos y de la cual salimos fortalecidos, renacidos y mucho mejor de lo que estábamos. Y sí que nos hace ese regalo, ¿no? Pero inicialmente muchas veces esperamos como grandes cosas de un tránsito de Júpiter, lo mismo nos pasa con Venus, pues son los dos benéficos, como que parece que esperamos grandes cosas de ellos y podemos a veces llevarnos como la decepción. Y al estar en Cáncer, bueno, todo tiene que ver por una parte con lo familiar, ¿no? Con el hogar, con la casa, con aquello en lo que nos sentimos cómodos o aquellas cosas en las que buscamos nuestra comodidad. Y por otra parte, pues también con lo emocional, ¿no? Que es la energía de Cáncer con nuestro pasado. Entonces Júpiter de tránsito por estos signos de agua es como si nos da la oportunidad de reconciliarnos con nuestro pasado, de sentirnos mejor con nosotros mismos, de comprender mejor por qué tuvimos que vivir aquello que vivimos para poder estar hoy donde estamos, ¿no? Y la energía de Venus es un tránsito que para mí, normalmente allí por donde va pasando Venus, es como que tú en ese momento vives como un momento dulce ahí, ¿no? Es como, vale, pues Venus está en mi casa 10 y es como, pues un momento en el que mi relación con mi trabajo y tal es como un momento dulce, ¿no? Un momento en el cual, a ver, siempre yo soy de la opinión de que siempre está bien vivir la vida desde la gratitud, ¿no? Desde, oye, pues agradezco que tengo esto, agradezco que tengo lo otro. Pero cuando se da un tránsito de Venus por alguna de nuestras casas, es como que tenemos más fácil el poder tener esa gratitud, ¿sabes? Ese, oye, pues que Venus está en mi casa 4, pues gracias porque tengo casa, gracias porque tengo familia, gracias. Es como que temporalmente podemos vivir eso más fácil. Entonces, claro, si para mí es más fácil agradecer, ¿será por qué? Pues porque eso estará coincidiendo con un momento bueno en ese ámbito normalmente, ¿no? Qué bonito. Y qué bonito que mencionas esta conjunción de Venus con Júpiter que vamos a tener, porque además es un Júpiter también más libre de la cuadratura que viene haciendo con Saturno, ¿no? Pues ya está fuera de orbe, está un poco más a sus anchas. Y mencionas precisamente esto de cómo estamos acostumbrados en astrología a ver a Venus y a Júpiter como los grandes benefactores, en donde lo único que viene a traer son regalos y demás, pero tengamos
presente que Júpiter es regente de Sagitario, de un signo de fuego. Es decir, es la expresión de una energía yang, activa, dinámica. No es una energía pasiva, no es una energía receptiva. Es todo lo contrario. Entonces, para que Júpiter pueda actuar, necesita un reto, necesita un coraje, necesita una visión, algo que le permita moverse. Lo peor que le puede pasar a Júpiter es hacer lo mismo con lo mismo. Es como, aquí, ¿cómo te voy a sorprender? ¿Cómo te voy a dar un regalo si sigues haciendo lo mismo, no? Entonces, normalmente cuando Júpiter entra en acción, es retador finalmente. Claro, de pronto lo que yo diría es que tengo las capacidades para enfrentar el reto. Ahí es donde está la gracia de Júpiter, ¿no? Como, ok, pues tengo a quien llamar, tengo cómo solucionar un problema, tengo un recurso para Mm. poder hacerlo. Y lo peor que puede pasar con Júpiter es decir, qué pereza hacer esto. O, o la convocatoria que me da la vida y que me sorprendió de repente, prefiero no hacerlo y hacer que no existe. Entonces Júpiter dice, pues bueno, si no trabajas sobre ello, no te voy a dar el regalo que querías. Claro, pierdes la oportunidad, ¿no? Realmente. O sea, yo creo que lo importante de los tránsitos benéficos, o que así es como muchas veces los catalogamos, aunque luego en realidad ni benéfico ni maléfico, ¿no? Porque luego todos tienen sus pros y sus contras. Pero la cuestión de estos tránsitos es saber cuándo suceden, porque con un tránsito de Júpiter o de Venus es muy fácil que se te pase rápido y que la oportunidad se quede ahí y que no la aproveches, ¿no? Porque no sepas verla. Entonces, tenemos que estar como sabiendo cuándo suceden para poder precisamente tener el ojo entrenado, ¿no? Para ver la oportunidad y también para estar pues en esa sintonía, ¿no? De ese tránsito. Por eso yo hablo de que Venus, que bueno, Venus al final pues rige, uno de los signos que rige es Tauro, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto de la gratitud y tal. Entonces, es importante eso, ¿no? Porque ahí esa actitud en ese momento te permite poder ver las oportunidades que trae ese tránsito. Si tú no tienes esa actitud, si tu actitud es como de ver todo negro, todo oscuro, de todo el rato como víctima, ¿no? Todo me pasa. Ahí es muy complicado que tú puedas ver cuáles son las oportunidades que está trayendo Venus o las oportunidades que está trayendo Júpiter. Y no significa que todo en tu vida va como sobre ruedas y ahí es cuando tú puedes ver las oportunidades, no es así. Em, Muchas veces incluso esos tránsitos, como decíamos antes, pueden traer una crisis, pueden desencadenar una crisis de la cual tú vas a aprender y de la cual vas a salir fortalecido. Y va a ser justo dentro de esa crisis donde el tener esa actitud de ver con lo que sí cuentas y de agradecer aquello que sí hay, esa actitud es la que te ayuda precisamente a salir del problema, ¿no? Y él también, el tener el ojo entrenado, yo me refiero a, oye, pues reconocer errores, ¿no? El vivir la vida todo el rato desde es culpa del otro, por ejemplo, ¿no? Eso nos impide completamente el poder muchas veces levantarnos dentro de la situación. Y sí es muy importante esto que has dicho tú de, me da pereza, no lo hago, porque es Júpiter y es cáncer. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que si me acomodo, la cosa no va a funcionar. Y cuando decimos con Júpiter me da pereza es porque hay una lección ahí, hay un aprendizaje, hay algo que no quiero hacer, que mejor que lo haga otro. Bueno, vale, no pasa nada, esto tú puedes pasar del tema, pero la cuestión es que entonces todo la luz que hay ahí encerrada en esa situación difícil, pues se va a quedar sin que la puedas liberar. Entonces, al final, a la larga, es una oportunidad que ahí se queda, ¿no? Y que ahí pues se pierde, ¿no? Y ya digo, no significa, porque claro, cuando yo hablo así, mucha gente piensa, claro, pero cuando todo te va bien en la vida, no, no. De hecho, al revés, cuando todo va mal, ¿no?
Es justo cuando más tenemos que intentar el poder tener esa forma, ¿no? de ver las cosas. Y no lo digo desde yo tener una vida perfecta, porque para nada. O sea, no la tengo, no tengo una vida perfecta como no la tiene nadie, ¿no? De hecho, estoy aquí sentada hoy hablando contigo pues de puro milagro, porque bueno, pues como te contaba antes, ¿no? He estado en mi casa sin luz durante 6 días y no se encontraba dónde estaba la avería, no se sabía de dónde venía el problema. Os podéis imaginar, vivo en Sevilla, hace 40 grados, estar sin luz no es ningún lujo en este momento. Pero bueno, pues oye, son las cosas que pasan en la vida. Evidentemente eso te para tu vida, te impide trabajar, tienes que dedicarte a otras cosas, pero bueno, de todo se aprende. Y pues tener esa actitud, ¿no? De, vale, pues venga, de todo se aprende y esto habrá pasado por lo que sea que tenga que pasar y voy a observar qué es lo que sí funciona y quedarme con eso, es lo que te hace salir del problema, ¿no? Y decir, a problemas, soluciones. No voy a sentarme aquí a llorar, a problemas, soluciones, ¿no? Entonces, bueno. Y para que os hagáis la idea, ese tránsito de Júpiter está en mi casa 4, ¿eh? Que es la casa del hogar. Y no trae aquí una casa nueva, grande, bonita, un regalazo, ¿no? No, trae un problema que solucionar en el hogar, pero bueno, seguro que de ahí cosas se aprenden y seguro que incluso pues las cosas quedan mejor de lo que estaban y a la larga diré, pues menos mal, ¿no? Que pasó aquello. Exacto. Sí, es que como es una energía yang y siendo tú una Sagitario, pues Júpiter es tu regente, ¿no? Entonces Ujú, Júpiter es, bueno, la valiente guerrera que ejecuta y hace y moviliza. Yo creo que pues son temas que también llaman la atención, ¿no? Entonces, ¿a qué llama la atención Júpiter? Pues a la casa. Entonces es como, hay cosas que damos por hecho, ¿no? Se da por hecho el aire acondicionado, se da por hecho la energía, se dan por hecho tantas cosas y cuando faltan decimos, ay carambas, cómo es de importante y valioso, ¿no? Entonces claro. es como empezar a valorar, también son eventos que ayudan a hacer valorar las cosas. ¿Sí? Ujú. Mm, claro. Sí, a prestarle atención a cosas a las que normalmente a lo mejor no se las presta. Entonces, Mm. pero bueno, aún así, el mes de agosto, con esa conjunción, para mí es el aspecto, o sea, tú me has preguntado por Venus en Cáncer, para mí el aspecto más importante de Venus en Cáncer es la conjunción a Júpiter. Em, Permíteme lo Luego pongo. quizás también esa oposición que hará con Plutón, pero ya ahí estará en Leo, ya ahí no estará en Cáncer, ¿no? Pero desde Cáncer, la conjunción a Júpiter y quizás la cuadratura con Saturno que tiene aquí al inicio de agosto, ¿no? Para mí como que son los dos aspectos más importantes que va a hacer ese Venus en el tránsito por Cáncer. Entonces, bueno, es previsible realmente que también muchas de las cuestiones, ¿no? Júpiter, sabéis que amplifica aquello que toca. ¿Vale? Entonces, la casa que para ti sea Cáncer, que es la casa que está transitando Júpiter, para mí es mi casa 4 tiene que ver con mi hogar, mi familia, y ahí ha llegado Júpiter, ¿no? Y amplifica lo que hay ahí. Entonces me hace a mí tener que atender esos temas. Bueno, también tengo a mi hijo, ¿no? Con el brazo roto. Entonces, claro, casa 4, ¿no? El hogar, la familia, tal. Pero la casa que sea para ti está ahora mismo haciendo que tú tengas que poner ahí tu atención. Pero luego cuando llegue Venus, que llega el 12 de agosto, pero realmente ya desde días antes se nota, ¿vale? No hace falta esperar al 11 al 12 de agosto, desde días antes ya ese Venus conjunción Júpiter lo vamos a estar notando. Es previsible que ahí haya una mejoría de las situaciones. Es bastante previsible que ahí las cosas estés tú como, pues eso, esa sensación de, bueno, pues menos mal que ha pasado esto, o dentro de que ha pasado esto, menos mal que cuento con esto otro. Son momentos, como yo decía, los tránsitos de Venus que te dulcifican, ¿no? Aquel ámbito que está viviendo ese tránsito. Entonces, dentro de todos los aspectos que va a hacer Venus, para mí ese es el más relevante.
Luego también Mm. tiene la cuadratura con Saturno, eso también es verdad. Con el Ahí están los otros detallitos. claro, que eso es antes, realmente eso es el día Okey. 1, Mm, el 1 de agosto, entonces eso se está notando ya. mm, Esta claro. semana ya estamos con eso, ¿no? Mm. Sí, estabas diciendo precisamente de Venus. Para mí la conjunción con Júpiter se empieza a sentir desde el mismo instante en que Venus entra en Cáncer, ¿sabes? Porque es como si Cáncer está impregnado de la energía jupiteriana. Cáncer está, la energía de Júpiter es un año por signo zodiacal. Entonces, durante un año, digamos, es como si regara su influencia, se Mm, entregara al signo de Cáncer. Entonces, todo lo que va entrando en Cáncer va teniendo ese matiz, ¿sí? En el caso de Venus entra el 31 de julio, y claro, hace unos aspectos pues con esta conjunción que está supremamente activa de Saturno con Neptuno. El 12 de agosto la conjunción con Júpiter partil, pero pues para mí se siente en todo el camino hasta el 25 de agosto que va a estar Venus en Cáncer. ¿Sí? Y yo creo que en ese sentido es una excelente oportunidad para, con la ayuda de Júpiter, y estando en el signo de los ancestros, del pasado, de nuestras raíces, como tú lo mencionas, querida Irene, cuando Venus pasa por un signo hace que haya un proceso de valoración, una mirada apreciativa. sí, Entonces, tal vez esto sea un mes, agosto, un mes para valorar y apreciar, de dónde venimos, nuestra historia. O sea, cómo es de ujú, importante, querida Irene, que no nos fijemos solamente en qué es lo que nos pasa hoy, sino qué nos ha pasado, cómo he sí, llegado hasta aquí. Y en eso Júpiter con Venus puede ayudar a darle, eh, a mirar detalles de nuestra historia pasada que nos permite renarrar la historia y generar una visión más afirmativa y más segura de nosotros mismos. Venus, Tauro, Venus, sí. claro, el comprender, pues eso, el cómo todo lo que tú has vivido, pues tú lo puedes ver como pobrecito yo, ¿no? Que me ha pasado esto y que me ha pasado lo otro. O lo puedes ver como, bueno, pues si no hubiera vivido todo eso, ahora, primero, no estaría donde estoy. Y segundo, aquellas situaciones que ahora aparecen, que me pueden resultar más problemáticas o menos, no las viviría como las vivo si no hubiera vivido todo lo que he vivido antes, ¿no? Si no hubiera aprendido todo lo que he aprendido no tendría, las herramientas, ¿no? Entonces es un momento también para plantearte el, vale, esto está pasando ahora, pero si esto me hubiera pasado hace 10 años, ¿verdad que me hubiera costado más poder reaccionar, me hubiera costado más solucionarlo, lo habría tomado de otra forma completamente distinta? Entonces eso también te hace a ti consciente de, jo, pues todo lo que has aprendido y cómo eso ha mejorado tu vida. Y a lo mejor no tiene por qué ser palpable como cosas físicas o materiales, pero es que el simple hecho de que tú ahora te pasa lo que sea y no tenga nada que ver cómo te lo tomas con cómo te lo tomabas antes, es que eso es una gran ganancia. Es uno de los mayores beneficios que puedes tener. Entonces es como para tú revisar y decir, wow, vale, pues esto estará pasando y vale, sí, me fastidia más, me fastidia menos, pues somos humanos, pero no tiene nada que ver, ¿no? El cómo me lo tomo ahora y cómo me lo tomaba antes. Y fíjate, primero la cuadratura es con Saturno y luego tiene la conjunción a Júpiter, ¿no? Primero Saturno a Neptuno y luego la conjunción a Júpiter. Entonces, claro, es primero el problema y luego la solución. ¿Sabes? No, claro, primero el obstáculo, primero el deseo frustrado de ese Venus cuadratura Saturno, el límite, el esto no puede ser, o esto quieres, esto pagas, también, ¿no? Y luego viene el disfrutar del resultado del esfuerzo, ¿no? Es como, bueno, también es el ahora. No puedo distraerme, tengo que trabajar duro, ¿no? Ese Venus cuadratura Saturno es muy el trabajo y la responsabilidad o el ocio, ¿no? Entonces, es como, vale, ahora tengo que medirme, pero luego
voy a poder disfrutar, ¿no? De ese Júpiter, voy a tener los resultados del esfuerzo. Es también es el Venus-Júpiter. Mm, sí. Y yo también lo veo, ¿sabes? Como las cuadraturas tienen mucha energía de por medio. Una Mm, cuadratura con Venus es poner en evidencia situaciones para valorar o para odiar también, ¿sí? claro. Eh, al tener un Neptuno allí, esto mirándolo solo con Neptuno es eh, procesos de idealización en donde he estado negando ver la realidad por sostener una imagen y una visión de lo que quisiera que fueran las cosas, de lo que quisiera Ujú. como quisiera que fuera la relación, como quisiera que fuera mi familia. Bueno, muchas cosas así, ¿sí? Y como está Saturno ahí, le está diciendo, pero mira lo que es, en los hechos los conoces, no en la imaginación ni en su discurso, es en los hechos, ¿sí? Entonces, Ujú. en esta cuadratura también hay una gran oportunidad para que a lo cuadratura tú puedas realmente poner unos límites y definir que para que me quieran, esto no tiene un precio de apagar todo mi ser en pro de un imaginario y para que me quieran, sino yo defino qué quiero con una Venus en cáncer, valoro cómo estoy viendo mi vida y así no se parezca a lo que se espera de mí, eh, y veo los hechos de las cosas, entonces como que defino unos límites claros a nivel familiar, relacional, para no seguir siendo, ¿cómo decirlo? Manipulado, manoseado por estar embebido en un sueño de como yo quisiera que fuera mi relación. Entonces apago todo lo que soy para que simplemente estemos bonitos, aparentemente bonitos, o para que mi papá y mi mamá me quieran, entonces apago todo lo que soy para que ellos siempre sientan que encuentran en mí la respuesta que están buscando. ¿Sí? Entonces con esta cuadratura es como no me miento más. O sea, esto es falso. Ese ideal de familia, ese ideal de pareja no existe. Mira los hechos, mira la realidad de cómo son las personas y date la oportunidad de dar una expresión más auténtica de ti mismo. Eso es una cuadratura que puede ser incluso doloroso, pero liberadora. Además, fíjate que ahí hay varias cosas que, bueno, que coinciden, ¿no? Porque también en agosto vamos a tener Marte en Libra, con lo cual también el tema de las relaciones, ¿no? Que entra ahí en juego, Marte en Libra, que hará oposición a Saturno. Entonces, bueno, Venus cuadra a Saturno, Marte se opone a Saturno, el eje Aries-Libra de las relaciones. Pero es que además de esa conjunción que hablábamos, que sucede de Venus-Júpiter el 12 de agosto, tenemos que Mercurio arranca directo el día 11 de agosto. Entonces coincide, ¿no? Coincide también eso. Entonces, claro, mucho de lo que es lo que te digo, ahora surgen que si imprevistos, que si problemas, que si, porque además en julio hemos tenido un Urano bastante activo también, que bueno, que en agosto también lo va a estar, ¿no? Sobre todo al final de agosto, pero que hemos tenido ese tema, ¿no? De imprevistos, todas estas cuestiones. Entonces, ahí, para mediados de agosto, incluso un poco antes de mediados, para el 11 o el 10, pero yo creo que incluso antes se va a notar, empiezan las cosas como a desembrollarse, ¿no? Empieza todo así, a que vemos con más claridad los temas, se llega a comprender qué es lo que estaba pasando, volvemos a retomar la normalidad que ahora hemos perdido muchas personas, ¿no? Porque claro, fijaos en una cuestión, ¿eh? Marte rige Virgo, perdón, Marte ha estado de tránsito en Virgo en el mes de julio y Mercurio, que ha estado retrogradando, rige Virgo. Entonces, muchos temas de nuestro día a día, de nuestra vida, de cómo normalmente hacemos las cosas, han estado parados. Con lo cual es como ahora retomamos, a partir de mediados de agosto, ¿no? Más o menos, retomamos como nuestra normalidad, ¿no? Recuperamos nuestra vida. Y luego, aparte, tenemos eso que es el tema de las relaciones, ¿no? Porque Venus está
cuadratura Saturno al final de julio, y luego vamos a tener un Marte en Libra que también se va a estar oponiendo a Saturno en Aries. Entonces este eje Aries-Libra durante el mes de agosto va a estar también ahí muy fuerte, ¿no? De lo que yo doy y lo que yo recibo en mis relaciones. Además tenemos una Lilith en Escorpio también, entonces muchas personas están como enfadadas, ¿no? Como rebeldes ante lo que sienten que es injusto en sus relaciones. Especialmente yo lo estoy observando que esa línea en Escorpio tiene mucho que ver con esa sensación de siempre soy yo la persona que da, la persona que se amolda, ¿sabes? Como que yo hago mi vida en función de la otra persona y muchas ganas, en muchos casos, como de reivindicar el tiempo para mí, ¿no? Como, o mi parte, que se vea cuál es mi parte, lo mío. Entonces yo creo que esa energía del Lilith en Escorpio, más ahí, esas oposiciones Aries en Libra, más está haciendo que estos temas de, bueno, pues tengo que aclarar las cosas en mis relaciones, van a estar como muy al día durante el mes de agosto. Y encima si le sumamos un Mercurio arrancando directo, con más motivo. De hecho, mucho de lo que ha pasado julio, en el mes de julio, relaciones que han terminado tanto profesionales como personales y tal, ahí yo creo que las cosas como que no están muy claras, ¿sabes? Que hasta el mediados de agosto, incluso un poco más allá de mediados de agosto, las cosas no se terminan de aclarar realmente. Y pues no, como que no hay nada firmado en firme, ¿no? Ahora mismo, pienso yo. En ningún caso, porque todo está ahí como muy en el aire o muchos trámites y muchas cuestiones o muchas cosas que ahora se están hablando y que luego va a ser como, ah, bueno, pero yo dije eso, ¿sabes? Pero ahora ya digo otra cosa, ¿no? Yo creo que eso va a pasar mucho. Por supuesto. Es que, es que Mercurio en esa retrogradación, pues lo que está haciendo son revisiones. Entonces, tal vez, y no está mal retractarnos. Ujú, Lo que está mal es no ser conscientes de esa retractada para renegociar. Es decir, lo que sí estaría feo es cambio de parecer, pero hago como si no hubiera existido la primera opción. Eh, claro. lo niego, ¿sí? Lo que está muy bien es, oye, ¿sabes que me di cuenta de algunos factores? Renegociemos. Sentémonos nuevamente a mirar porque no había tenido en cuenta esto. Para esto se sirve Mercurio en retro, para ver desde varios ángulos una misma información. Entonces, cuando Ujú, ya me doy cuenta de algo y sobre todo en Leo, soy consciente de algo, pues yo no puedo continuar con esa palabra que di. Yo necesito hacer una nueva visión. Hagamos un otro sí. O sea, replanteemos la historia, ¿sí? claro. Sobre todo con respecto a esto que mencionas de las relaciones. Esto que estabas mencionando de Lilith, yo también lo veo mucho con este Marte en Cáncer, ¿sabes? Marte, regente de Aries, está exiliado en Libra, ¿sí? Y al estar exiliado en Libra, es como si pusiera en evidencia, em, oye, no me estás viendo. Oye, necesito más realimentación. Oye, esto tiene que ser un poco más justo, más parejo, ¿sí? Esto no puede ser tan entregado de un lado para el otro, ¿sí? Y que además como prácticamente este Marte entra después de la finalización de todos los eclipses que se hicieron en Aries Libra. O sea, estamos hablando que un nodo sur en Libra apagó durante una temporada los temas librianos de equilibrio, de justicia, de diplomacia, de tacto, ¿sí? Y que en este momento el primer planeta que llega después del último eclipse en Libra es Marte. Antes no había entrado ningún otro planeta allí. Entonces Marte viene a restaurar, a decirle a Libra, oye, tú vales la pena. eh, no sé, como muéstrate, ¿sí? Y Ujú. Marte es una figura yang, masculina, activa. Entonces es como si le dijera a Libra, vamos juntos, yo te defiendo, lo tuyo es válido, valida tú lo que sientes, valida lo que necesitas, que yo te lo consigo, dice Marte. Entonces, Claro, de y alguna defiende manera, defiende lo que es tuyo, ¿no? Que es la energía ahí en Marte. Marte oposición Saturno, la verdad es un aspecto bastante tenso
también la cuadratura, ¿no? De Marte-Saturno. Son aspectos tensos. Entonces, son aspectos que nos llaman a la acción. Por mucho que sea Marte en Libra, ¿no? Que se supone, más calmado, yo creo que no lo es, pero bueno. El aspecto con Saturno es una llamada a la acción. Es un, si esto no se puede dar, pero yo considero que esto es lo que debería darse o esto es lo justo, ¿no? Como que me tengo que mover por ello para que las cosas se den como se tienen que dar y que se haga, digamos, justicia, ¿no? Porque la energía de Libra sabéis que es muy justiciera. Entonces, claro, ese Marte-Saturno es como, uy, tú me estás poniendo impedimentos, me estás diciendo que no, me estás dando larga, pero esto no es así, ¿no? Entonces yo voy a reclamar lo que yo considero que es justo y el cómo deberían, ¿no? Hacerse las cosas. Solo veo muy esa oposición, porque además de ser justiciera, la energía de Libra es idealista. Entonces, el como yo creo que deberían ser las cosas, voy a luchar por ello. Y lo voy a reclamar, aunque tú me estés poniendo trabas, o me estés diciendo que no, o me estés dando larga, me estés como intentando marear. No, no es la energía de ese Marte. Saturno lo veo muy, muy así, ¿no? Como una parte tratando de no saltarse las normas, pero bueno, hacer como que no están, ¿no? Y la parte de la energía de Marte en Libra diciendo, no, 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 las normas se cumplen, ¿no? Y las normas puede ser la ley, pero también puede ser los acuerdos y las normas que tú tienes en tus relaciones, ¿no? En tus relaciones personales, profesionales, en general, ¿no? En tu vida, ¿no? Como pues claro, eso que decía de Mercurio, que ahora está retrógrado, luego estará directo, entonces mucha gente diciendo, ah, bueno, yo dije eso, pero ahora no. Y ese Marte en Libra diciendo, o sea, no, 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 tú cumples, ¿no? O sea, tienes que cumplir con tu palabra. Claro, y el Saturno retrógrado que está todo como parado, las cosas que no funcionan al ritmo que deberían de funcionar, sobre todo a nivel de, bueno, pues de las normas, ¿no? Como estábamos hablando. Entonces, como, ay, hay un vacío legal, voy a intentar aprovecharlo. Y el Marte en Libra diciendo, de vacío legal, nada. Aquí cumples con lo que prometiste, ¿no? Sí, qué interesante esto. Y mira, Irene, que este 2025, durante el primer semestre del 2025, los planetas lentos y transpersonales han venido tomando posición mes a mes. ¿Sí? O sea, Plutón ya se definió por completo en Acuario. ¿Sí? Eh, Neptuno entró en Aries en este primer semestre. Saturno también en otro mes. Eso fue, es que era como marzo, abril, mayo. Cada mes pasaba uno de estos y entraba y hacía un movimiento, ¿sí? Júpiter que también entró en Cáncer, Urano que entró en Géminis. Bueno, todos estos para que ahora en agosto, después de que estos planetas tomaron posición, ¿sí? Llegue los personales a completar la cometa es como para darle forma, ¿sí? En este momento es apenas una entrada porque pues todos estos planetas están retrógrados. Seguramente en el 2026 es donde veremos estos efectos un poco más contundentes. Sin embargo, el hecho de que Marte complete la cometa de lo transpersonal es como si ya empezáramos a vivirlo a nivel individual. O sea, una cosa es lo colectivo, pero Marte es un planeta individual, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay una repercusión a nivel interno, a nivel de las familias, a nivel de la pareja, a nivel de algo en donde empezamos a ver, sí, definitivamente hay un cambio en esta vida, definitivamente hay una nueva visión, definitivamente tenemos que tomar nuevos rumbos, ¿sí? Y estos nuevos rumbos y todo, como bien lo menciona Irene con Libra, las leyes, ¿sí? Bien, un poco lo que viene a decir Marte en Libra, no nos hagamos los locos porque las leyes nos permiten la convivencia social, la convivencia humana, las buenas relaciones. Entonces Marte viene a decir allí, puede ser muchos cambios, puede ser mucho lo transpersonal, puede ser mucha visión y utopías, pero hay leyes, ¿sí? Libra. Yo creo que el mantenimiento de las leyes y de la zona jurídica es lo que permite
que la humanidad pueda crecer en sociedad y en cultura. De lo contrario, esto sería un caos absurdo. ¿Mm? Correcto, pero es que también pasa en nuestras relaciones, ¿no? O sea, si yo en mis relaciones tengo unos acuerdos que yo cumplo y que sé que la otra persona cumple, eso me da una estabilidad en mi vida. O sea, me permite vivir tranquila. Me da una seguridad, ¿no? De que no me voy a llevar una sorpresa en cualquier momento, ¿no? Entonces, pasa en lo colectivo, también pasa en lo individual, ¿no? Entonces, ese Marte en Libra tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y con el defender lo que considero justo. Por otra parte, mira que también tenemos el Mercurio, ¿no? En oposición a Plutón, que sí, ¿no? O sea, sí, claro, hay, Sí, lo que Mercurio pasa es que no está. alcanza a llegar al grado 2, digamos Claro, lo que retrogrado, pasa es que creo está que ahí el hasta. aspecto un poco abierto, pero son 2 grados Sí, solamente. prácticamente hay oposición. Sí. Claro, Mm. es que está ahí bastante cerca, ¿no? Porque 2 grados es poco. Entonces tenemos ese Mercurio en oposición a Plutón, que como decía, para mí, este Mercurio en el mes de julio, que ha estado retrógrado, claro, rige Virgo, que es donde está el nodo sur, y es donde ha estado Marte. Entonces, ahora, en el mes de agosto, nos anima a hacer como una especie de limpieza, de depuración en nuestra vida. Entonces, limpieza de depuración de qué, porque esa cuadratura, ¿no? O sea, perdón, esa oposición con Plutón. ¿De qué? Principalmente de todo aquello que nosotros hemos visto durante el mes de julio que nos está perjudicando. Y en algunos casos van a ser hábitos, en otros casos van a ser incluso relaciones. El tema de, estoy revisando, con Mercurio retrógrado, ¿no? Estoy revisando. Estoy haciendo como un parón de muchas cosas de mi vida, Mercurio retrógrado, ¿no? Hay cosas que se están parando. ¿Eso qué hace? Que tomo perspectiva y me doy cuenta de cosas. Y entonces cuando me doy cuenta de según qué cosa, igual ya después de que eso suceda, no quiero volver a que mi vida sea como antes, ¿sabes? Entonces, ese parón, o sea, imagínate, tú haces, yo qué sé, tienes un problema en tu vida cotidiana, ¿no? Que al final esa es la energía de Mercurio, lo cotidiano. Entonces, tu vida cotidiana cambia. Y eso hace que ya no trabajas en las horas en las que normalmente trabajas. O no trabajas en el sitio en el que normalmente trabajas, ¿no? Como que te tienes que desplazar, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso te cambia tus hábitos, te cambia tu rutina. Y a lo mejor tú te das cuenta de que había cosas en tus hábitos, en tu rutina, en cómo estabas tú organizando tu vida, que no las quieres más. Porque este cambio te ha servido para ver, ya no quiero eso. O esta persona no me estaba haciendo bien. Y ahora resulta que Mercurio retrógrado, no he podido estar con esta persona y digo, es que no quiero esta persona en mi vida. Estoy mejor cuando no está. Entonces, ese parón de Mercurio retrógrado te muestra que ya no quiero esto más. Luego, la oposición con Plutón que tenemos en agosto es cuando tú dices, es que no, es que quiero acabar con eso, definitivamente. Entonces, como que, además, fíjate que luego el Sol va a ir para Virgo también, ¿vale? Entonces, claro, es como una preparación, ¿no? De la temporada Virgo realmente, ¿no? Es precioso esto que estás mencionando, Irene, porque definitivamente, a ver, cada 18, a ver, sí, mejor dicho, tenemos un ciclo de eclipses en donde un nodo sur pasa por una zona del horóscopo. En esos ciclos de eclipses, el hecho de que el nodo sur esté pasando por Virgo está haciendo una evaluación de lo que hacemos por omisión, por rutina, que además prácticamente somos muertos en vida haciéndolo, porque son Mm. hábitos que actuamos en automático. Es puro automaticismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que Mercurio, al estar en Leo, que Mercurio es el dispositor de Virgo, es decir, es la expresión de Virgo. A medida que va caminando Mercurio en el zodiaco, pues le va dando identidad a Virgo, ¿sí? Entonces, Mercurio transitando por Leo, la identidad que empieza a generar es de conciencia solar, de poner luz, de entender, eh, ¿sí? De preguntarse a quién sirve esto, como en Parcival, a quién sirve el grial,
¿sí? Entonces, ¿a quién está sirviendo las rutinas, los hábitos? Claro. ¿Sí? Entonces, al estar en retrogradación, además en Leo, es como, un momentico, intentémoslo de esta forma, no, cambiemos estos hábitos, esto no está funcionando, ¿sí? Y al entrar finalmente en la oposición con Plutón, ¿sí? Es como, es que esto tiene fecha de caducidad definitivamente. Necesito hacer una renovación de mi vida, ¿sí? De lo que hago cotidianamente y que además me ha dado identidad y pertenencia a ser yo mismo, a lo Virgo, porque los hábitos, a medida que los desarrollo, me permiten ser dueño de mi vida, ¿sí? Y al ser dueño de mi vida, soy independiente. Todo eso es de Virgo, pero hasta dónde eso que fue ejecutado, recién salí de mi casa o recién me casé o recién me divorcié o lo que sea, pues ya volvió a volverse un muerto en vida, un zombie, dando por ahí. Y con esta situación de Mercurio está diciendo, revive, o sea, tú no tienes por qué hacer las cosas porque te han funcionado así durante 10 años. Tú necesitas mirarlas, observarlas, analizarlas y entenderlas para ponerle la fecha de caducidad a lo que ya definitivamente es absurdo seguirlo haciendo. Mercurio, Plutón. Es que fíjate, yo creo que todo esto que estamos hablando, aunque yo he hablado de los hábitos y tal, pues yo pienso que va a tener que ver tanto, tanto con las relaciones, porque es que Plutón está en Acuario también, ¿sabes? Entonces creo que va todo en ese camino. Mira, claro, tú esto desde el ego lo puedes tomar como, imagínate, ¿no? Que yo digo, no quiero más relacionarme con esta persona, pero yo soy superior, ¿no? O sea, yo soy aquí la más elevada espiritualmente, esta persona es tóxica, no la quiero en mi vida, ¿no? Vale, pues esa es una forma en la cual eso se puede dar, puede ser algo, ¿no? Que pueda suceder a mucha gente. Pero es que incluso, visto, desde ya una perspectiva a lo mejor más, de conciencia, también puede pasar, porque te puedes dar cuenta de que tú dañas a esa persona y esa persona te daña a ti, y entonces es mejor apartarse. Y con ese Plutón en Acuario, y fíjate que es que tan cerca también la luna llena, ¿no? En Acuario, que es que ilumina ese Plutón también. Entonces nos hace conscientes de toda esta energía de Plutón en Acuario este mes de agosto. Y tiene mucho que ver con los apegos, tiene mucho que ver con cómo nos aferramos a relaciones y nos mantenemos en relaciones por motivos que, si tuviéramos que explicarlos, no podríamos explicar el por qué estamos ahí. Pero nos da miedo irnos de ahí o hay algo que nos mantiene ahí, no sabemos explicar el qué. Es Plutón en Acuario eso. Entonces eso es como, aquí me mantengo, pero no entiendo muy bien qué hago aquí. Es como solamente por llenar un vacío, ¿sabes? O por no estar solo. Al final eso genera una dependencia. Y entonces esa energía de ahí yo la veo muy como, me he dado cuenta de que hago eso. Entonces no quiero mantener como esa rueda. Incluso también a veces no somos una buena influencia para otras personas y otras personas no son unas buenas influencias para nosotros, lo que no significa que seamos mejores ni peores, ¿no? que esas personas. Entonces, yo creo que tiene que ver tanto con eso. O sea, yo lo que diría es que, claro, es una energía que sí que puede traer conflictos, porque Lilith en Escorpio, Marte ahí en Libra, o sea, claro que puede traer muchos conflictos, muchas discusiones, pero lo importante es que intentemos tener relaciones sanas durante este mes. Entonces, que lo que intentemos sea que, vale, si voy a cortar una relación, o voy a tener un conflicto, o voy a tener una conversación incómoda, porque todo eso puede suceder en el mes de agosto. La cuestión es que lo hagamos desde esa óptica de, vale, no lo estoy haciendo por quedar por encima, sentirme superior, querer como una venganza, una especie de revancha por lo que ha hecho el otro, sino que sea desde esa conciencia de no te hago bien y tú no me haces bien. Entonces, bueno, ya está, ¿sabes? Por amor a mí, por amor a ti, pues mejor o aclaramos las cosas, porque no siempre tiene que ser una ruptura, ¿vale? Muchas veces esto puede estar hablando de un
vamos a aclarar las cosas. Mercurio oposición Plutón puede ser vamos a tener una conversación incómoda. Mm, Entonces, es aclarar las cosas. Soy consciente de mi propio lado oscuro y por eso también acepto el tuyo. Y desde ese punto, ahí sí que podemos hablar con total honestidad, ¿no? Porque no somos dos personas con una careta puesta, ¿no? Entonces, en muchos casos puede ser eso también. mm. Yo creo que esto que estás mencionando es muy importante, de dejar de tener miedo al conflicto, para empezar a reconocerlo como un filtro emocional. ¿Sabes? Porque muchas veces, y sobre todo con ese Marte en Libra, o sea, con toda la configuración como tal, un Marte en Libra dice, no, o sea, yo no estoy dispuesto a tolerar más muchas de estas cosas que se han opacado y pasado por alto los últimos 18 meses, con el de los eclipses por allí, ¿sí? Entonces no estoy dispuesto a tolerar muchas cosas. Me doy el permiso de tener un conflicto. Ya, ya me doy cuenta que soy adulto y que cuido de mí y no como si fuera un bebé o un niño en donde si tengo un conflicto con mamá o con papá, voy a estar en modo de peligro de supervivencia, ¿sí? Sino que ya me doy cuenta que como adulto puedo sostener un conflicto, mirar de frente a la otra persona y decir, no me tolero esto y no voy a morir por esto, porque internamente hay un cierto miedo a que si yo le discuto a mamá o a papá de esta situación, de pronto me dejan sin alimento o sin su sonrisa o sin su mirada. Entonces, internamente, los planetas en Libra es como si dijera, prefiero evitar el conflicto a verme en peligro de muerte. ¿Sí? Pero este es un muy buen momento con un Mercurio en retrogradación en oposición a Plutón, de dejar de tenerle miedo a ese conflicto y verlo como que gracias a ese conflicto puedo hacer un filtro más claro, poniendo en evidencia cosas y decir, esto sí lo quiero para mi vida o esto definitivamente no está conmigo, no es compatible con mi ser. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate, Irene, qué importante no solamente quedarnos en unos procesos de razonamiento mental, académico, sino que con ese Venus-Júpiter en cáncer, pensar cómo me estoy sintiendo en esta situación, en este conflicto o con esta persona, ¿sí? Y cuándo más había sentido esto mismo en mi vida, ¿sí? Hacer, digamos, como una, una evaluación interna de emociones. Y decir, carambas, esto lo había sentido cuando, no sé, cuando mis hermanos me hacían bullying en mi niñez, por ejemplo. O esto también lo había sentido cuando no tenía la aprobación de mamá en lo que yo estaba haciendo. En fin, y poder ver en esa comparativa con una Venus-Júpiter, poder liberarnos también a través de ese conflicto que se está armando en el presente, de situaciones que están siendo reflejadas desde el pasado y que al no querer verlas, compulsivamente se toman mi vida. Repiten, ¿Mm? claro. Que sí, al no querer verla, las acabamos repitiendo, ¿no? Yo también añadiría ahí que, bueno, el año pasado, el anterior, con los nodos Aries Libra, estábamos trabajando mucho, ¿no? Todos estos temas de, por un lado, relaciones de pareja, por otro lado, en general, la vida, tratando de mostrarte lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo, ¿no? Sí, esa energía de Aries. Y ahora el Saturno ahí es en realidad una continuación de eso. Es como una invitación a, mira, lo que tú puedes hacer sin nadie más, o lo que tú puedes, cómo eres capaz de sostenerte por ti mismo sin tener que depender de alguien más. Eso es muy el Saturno en Aries. Y que Marte entre en Libra y se oponga, lo que hace es como recordarnos que hemos aprendido en estos años a sostenernos por nosotros mismos, porque eso era la lección de los nodos Aries Libra en parte. Hemos aprendido que no tenemos que tener miedo de luchar, de hacer las cosas por nuestra cuenta, de vernos, digamos, entre comillas, solos ante el peligro. Eso es la energía, ¿no? de Aries Libra que hemos tenido que estar trabajando. Entonces, este mes de agosto, en realidad lo que hace es recordarnos eso. Vale, lo que tú aprendiste el año pasado y el anterior, si viviste situaciones difíciles en tu relación de pareja, si tuviste que defenderte, ¿no? de injusticias en el trabajo también, ¿no? Si tuviste que hacer
oír tu voz, ¿no? Si tuviste que plantarte y decir, pues aquí estoy yo, este mes de agosto lo que hace es recordarte de lo que eres capaz, ¿no? Y lo que has aprendido también. Eso me encanta, Irene. Creo que le pegaste por donde era el tema, porque es que un nodo norte en 18 meses con los eclipses en Aries ha estado trabajando a las personas sin voz, a los que se han quedado callados en muchas ocasiones, a los que la vida no les ha dado la oportunidad o siento que no tengo las capacidades para darme la oportunidad. Entonces esos eclipses al romper la continuidad pusieron en evidencia que yo necesito pelear y alzar mi voz muchas veces porque si no, no me ven. Es como un reconocimiento de que tu fuego vale, tú vales. ¿Sí? Esos eclipses hicieron ese trabajo. Entonces, que llegue Saturno ahí es como, muy bien, ahora lo vamos a construir. Ya te diste cuenta que lo tienes, que tienes voz, que tienes posibilidades. Ahora vamos con el paso a paso. Porque con solo gritar o con solo dar un manotazo en la mesa, sí, te hiciste notar, pero esto requiere una disciplina, un entrenamiento, a ver, cultivar unas capacidades que te permitan dar contundencia a que ya te diste cuenta quién eres. Constrúyelo. ¿Sí? Esto no se hace de un día para otro y eso es lo que viene a hacer Saturno ahí. Y con un Neptuno ahí también ayuda a un proceso de me permito idealizar y soñar con que sí puedo. O sea, me permito, eh, a Trabajar ver, en aquello con lo que sueño, ¿no? es, sí, sí, Y luego el nodo norte en Aries también de los últimos años para muchas personas era, oye, si tú quieres algo, pues tú tomas la decisión, ¿no? Pero como conscientemente, porque a lo mejor tú quieres algo, pero luego tu socio, tu pareja, quien sea, te ha estado también reclamando por ese algo. Pero tú no das el paso, o, no, o bueno, con esos nodos no debes darlo, hasta que no dices, no, es que soy yo quien quiere esto. No lo estoy haciendo por la otra persona, lo estoy haciendo porque soy yo quien quiere esto, ¿no? Entonces, ahora, la energía de Saturno ahí, en esos casos, de personas que han dicho, me lanzo, soy yo quien quiere esto, ¿qué hace Saturno ahí? Pues que, claro, eso lo estás bajando a la realidad. Entonces ahora te toca reafirmarte en que esto está así porque esto yo lo quise así. Entonces ahora, como yo lo quise así, yo voy a trabajar por aquello que yo soñaba. O sea, yo tenía una ilusión, tenía una inspiración de cómo quería que fueran las cosas y di el primer paso para ello. Entonces ahora me toca trabajar duro para que eso sea como yo lo soñaba. buenísimo. Y si era una decisión que tomé en comunión o en conjunto con alguien más, bueno, pues ahí está Marte en Libra, ¿no? Hay que reclamar también a la otra persona. Oye, tú te comprometiste. Eso también, claro. Sí, 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 sí. Bello eso. No, yo creería que, querida Irene, a manera de síntesis de estas, de agosto, para mí pues la participación se la lleva Venus y Marte, ¿sí? Ujú. Y además de llevarse la participación, son planetas personales rocosos, entonces también es un mes en donde nos pone en evidencia de qué vamos a hacer con todos los procesos de transformación en los que estamos embebidos social y culturalmente. A nivel individual, ¿cómo estamos viviendo eso? A nivel de nuestra casa, a nivel de nuestra expresión, a nivel de cumplir la palabra, a nivel de los acuerdos, a nivel de ver al otro. ¿No? Eh, no sé, y por otro lado, con Venus-Saturno, haciendo oposición a Marte, también está diciendo, tómate en serio, o sea, tómate en serio a ti mismo, al yo, a Aries, tómate en serio a tus ilusiones, a tus sueños, a tus visiones, tómate en sueño a tu psique, a tus emociones, tómate en serio, no te dejes para después también, ¿no? Sí. Y también es el tema de Lilith en Escorpio y Plutón en Acuario, ¿no? Que es esa parte de aquello que haces por miedo a que te abandonen, ¿no? O por dependencia.
y cómo ya no quieres más eso. Entonces también está ahí. Uf. Por ese Mercurio en retrogradación, sí, es que yo creo que son los planetas personales los que tienen en agosto un mayor énfasis, ¿sí? Sí. Porque Mercurio también en esa retrogradación en Leo, como eh, no voy a seguir callando porque ya me doy cuenta de algo. Mm. Claro, es que No- si lo que aporta es, claro, eso, el parón para que te hace revisar, que luego te lleva a, ya no quiero más esto, ¿no? Cuando luego se encuentra con Plutón, claro. Así es su contribución, pero sí, es un mes, tanto julio y agosto son meses en los que los planetas personales están muy activos. Entonces, cuando eso sucede, nuestra vida personal, ¿no? Es la que está tomando todo el protagonismo, influida, por supuesto, por factores externos que también están ahí, ¿no? Que son los planetas sociales y transpersonales. Querida Irene, como siempre, esto es una belleza, me encanta cómo construyes y cómo interpretas, cómo lees la astrología, cómo aterrizas los arquetipos. Se te nota toda esa luna en tierra, como esa capacidad de ser la visionaria sagiteriana, pero también la aterrizada y que viene a darle esto contexto. Como siempre, disfruto Gracias. mucho la interacción contigo. Muchas gracias, Irene. Oh, gracias, para mí es un placer y ya te he dicho, un honor estar aquí contigo, así que encantada. Nos vemos en una próxima. Yo creo que para hablar de septiembre o bueno, no sé, ya miraremos qué más hay por ahí. Claro, Gracias, Irene. Y gracias a gracias todo a nuestro ti. público y nuestra comunidad bella que están aquí siempre activos. Gracias.